Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Abran sus Biblias, por favor, en Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, versículo 18. De este versículo vamos a partir la enseñanza de esta mañana. Dice así el versículo: Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por este hermoso día que nos das. Gracias por permitirnos, Señor, una vez más escuchar, Señor, su palabra en esta forma. Y rogamos Dios ayuda para que pueda hablarnos y utilizar, Señor, pues su palabra para animarnos y ver que podamos hallar consuelo y reconocer la necesidad, Señor, que tenemos que usted nos hable, Señor, todo el tiempo. Rogamos Dios ayuda en esta hora. Prepara nuestros corazones en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, la lección de esta mañana, o de esta tarde, de esta noche, es acerca de este tema que yo creo que es muy importante. Esta lección se llama Esperanza contra Esperanza. Abraham ya tenía 99 años, en donde Dios le promete que iba a tener un hijo, al igual que su esposa Sara. Ya eran muy avanzados de edad. Mientras el mundo decía que era imposible que ellos tuvieran un hijo ya en su vejez, Dios les contesta de otra forma. Y aquí en el libro de Romanos, Pablo nos anima, no solamente viendo el ejemplo de Abraham, sino viendo el ejemplo que muchos de nosotros hemos experimentado a lo largo de estos meses. ¿Y cuál es ese ejemplo? Es que en el versículo número 18 dice el apóstol Pablo: Él creyó en esperanza contra esperanza. Hay un contraste que plantea Pablo en este versículo y dice: mientras el mundo dice algo, mientras el mundo dice que nos va a ir mal, mientras el mundo dice que las cosas se van a poner mal o peor, ¿qué es lo que Dios dice? Tristemente, muchos de nosotros en los meses pasados nos dejamos llevar por todo lo que oíamos, por todo lo que veíamos, por todo lo que pasábamos, incluso por lo que sentíamos. Veíamos que nuestra esperanza se había caído, veíamos que nuestra esperanza había sido derrumbada, y tristemente apartamos nuestros ojos del Señor. Tristemente no creímos en la palabra del Señor. Creo que en este lugar, o a través de este medio, en el púlpito de la iglesia, sobraron predicaciones de ánimo, sobraron predicaciones en donde usted y yo habíamos sido animados de que el favor del Señor no se iba a apartar de nosotros y solamente confiábamos en Él. Entonces, ¿por qué muchos cristianos hoy en día ya no van a la iglesia, ya no se reúnen, o tristemente han abandonado su fe? Es porque creyeron que su esperanza ya había sido arruinada. Creyeron que su esperanza había sido, o ya no era esperanza. Ya no tenían confianza, ya no tenían fe en lo que Dios prometía. Y en este versículo nos dice: todo lo que Dios promete, tú debes de poner tu esperanza y creer como lo fue Abraham. Dice: él creyó en esperanza contra esperanza. Por eso he planteado estos dos puntos que hemos de ver en un contraste. Cuando el mundo dice esto, Dios contesta de esta forma. Y como primer punto vamos a ver un texto muy conocido, Salmos versículo 23, capítulo 23, perdón. Salmos capítulo 23, versículo 4, dice así: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Cuando el mundo dice que te llenes de miedo, cuando el mundo dice que te llenes de temor, de terror incluso, ¿qué es lo que Dios dice? Ten confianza en mí. Sí, pudiesen venir pruebas, pudiesen venir dificultades, sin embargo Dios está con nosotros. Nadie dice que el venir a la iglesia nos va a librar de enfermarnos. Nadie dice que el estar trabajando, el salir a evangelizar nos va a librar de enfermarnos. ¿Por qué razón? Dice el versículo: aunque ande en valle de sombra de muerte.
Todo cristiano, todo hijo de Dios va a pasar por dificultades, va a pasar por pruebas, va a pasar por enfermedad, va a pasar por pérdidas. Sin embargo, el Señor está con nosotros. Dice, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aquí vemos la confianza que emanaba el rey David hacia su protector, hacia su salvador, hacia su Dios. Y vemos aquí, él cuántas cosas no atravesó en su vida, cuántas traiciones no atravesó en su vida, cuántas tristezas tuvo que pasar David a causa de su pecado. Sin embargo, aún con todos sus errores, Dios no se apartó de él. Dios no quitó su espíritu de él. Dios no quitó la protección que le había dado al rey David. Entonces, cuando el mundo dice que hay miedo, cuando el mundo dice que hay temor, que hay terror de lo que vaya a pasar, Dios dice, tú ten confianza en mí. Si vas a pasar por todo eso, sin embargo, yo estoy contigo. Yo voy a estar ahí para ayudarte. Como punto número 2, vamos a ver aquí, cuando el mundo dice renuncia a tu fe, Dios dice, confía más en mí. Hebreos capítulo 2, versículo 1. Hebreos capítulo 2, versículo 1 dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Hoy en día el mundo cristiano vive en una o bajo una interrogante. Y es que mucha gente ha abandonado tristemente su fe porque han puesto sus ojos en las cosas terrenales. Han puesto sus ojos en aquello que en lugar de animarlos, los va a desanimar. Y en este versículo, quien haya escrito el libro de Hebreos dice, procura confiar más en Dios. Procura que tu mirada no se aparte de Él. Otro versículo de aquí mismo en Hebreos nos dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Ahora bien, cuando el mundo dice, ya no vayas a la iglesia, te vas a enfermar. Cuando el mundo dice, ya no leas tu Biblia, Dios no te contesta. Cuando el mundo dice, ya no ores, Dios no te va a oír. Cuando el mundo dice, ya no vivas en santidad, de todas maneras sigues estando igual. Cuando el mundo dice, renuncia a tu fe, Dios dice, confía más en mí. Estas palabras son muy interesantes, las que utilizó el sabio autor de Hebreos. Dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Estas palabras de atender y deslizar nos hablan en un sentido de que nos compara el escritor como a barcos, nos compara como a naves, y nos dice, una persona que no confía en la palabra de Dios, una persona que no se afianza en la palabra de Dios, ¿qué es lo que le va a pasar? Se va a deslizar. Es como un barco que no es amarrado y es arrastrado por la marea, es llevado por los vientos y anda a la deriva. Así es lo mismo un cristiano. Si uno ya no confía en el Señor, si uno ya no pone su mirada en la palabra de Dios, ¿qué es lo que le va a pasar? Se va a deslizar, se va a apartar y tristemente lo va a llevar a su destrucción. Ahora bien, para terminar, me gustaría preguntarle, ¿sigue esperando en las promesas de Dios? ¿Sigue confiando en las promesas de Dios? ¿Sigue viendo que su esperanza está contra esperanza? Cuando el mundo dice que hay miedo, ¿usted realmente confía en Dios? Cuando el mundo le dice, ya no vayas a la iglesia, te vas a enfermar, ¿usted confía en Dios? ¿En dónde puso su confianza? ¿En dónde puso sus ojos? ¿Y qué es lo que está haciendo ahora? Vamos a orar para terminar. Dios, te damos gracias por este tiempo, Señor, de enseñanza de su palabra. Como, Señor, de su ayuda y su bendición para cada hermano, Señor, que haya escuchado esta enseñanza, Señor, muy sencilla y creo fácil de entender. Rogamos que pueda realmente afianzar, Señor, nuestras vidas a su palabra, que podamos realmente confiar en ella y, Señor, seguir esperando en sus promesas, a pesar de que pase lo que pase, seguir esperando, Señor, en su bendición. Gracias le damos por este día.
En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.